Muy buenas noches, qué gusto volvernos a encontrar en Informa TVX Economía en la emisión de este domingo 14 de mayo del año 2017. Soy Carlos Monterrosa y es un agrado que nos acompañe en esta nueva emisión. El objetivo de este programa de Informa TVX Economía es poner a su disposición, bajo una perspectiva de economía para la vida, diversos temas de la realidad de nuestro país. Y en esta ocasión hablaremos de la situación de las mujeres trabajadoras del hogar remuneradas en nuestro país. Para mí es un gusto entonces saludar a nuestras invitadas, con quienes haremos una reflexión y un análisis sobre este tema. Me acompaña Julia María Aguilar, economista y coordinadora de programas de la Fundación Ever en El Salvador. Julia, bienvenida nuevamente a Informa TVX Economía. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en esta invitación. No, gracias a usted por tomar la invitación, Julia, y estar con nosotros. También está Aida Rosales, trabajadora del hogar remunerada y secretaria general del Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remuneradas de El Salvador. Aida, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la participación de este espacio para poder dar a conocer nuestras demandas. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros en esta oportunidad. El mes de mayo ha iniciado con la conmemoración y reivindicación de la lucha de la clase trabajadora a nivel mundial, y en este contexto nos proponemos desarrollar un tema ligado en el ámbito del trabajo remunerado como en el ámbito del cuidado. Nos referimos a la situación de las mujeres trabajadoras en nuestro país, y como sabe, la distribución del contenido que vamos a hacer en este espacio de entrevista, de análisis y de reflexión de Informa TVX Economía lo hemos hecho de la siguiente manera. En el próximo bloque hablaremos de las características del trabajo del hogar remunerado en El Salvador. Luego hablaremos de las trabajadoras de hogar remuneradas, un sector históricamente inferiorizado. Posteriormente haremos un balance de la situación en el reconocimiento de los derechos de las mujeres trabajadoras en el hogar. Y por último, las valoraciones finales. Ese es el guión con el cual vamos a estar trabajando en el transcurso de esta hora en el programa de Informa TVX Economía. Permítanos una pausa. Regresamos al análisis. Continuamos en Informa TVX Economía, y en esta oportunidad vamos a hablar de las condiciones del trabajo del hogar remunerado, de las trabajadoras del hogar a nivel remunerado en nuestro país como una condición del esquema laboral en El Salvador. Antes de entrar con nuestras invitadas, quiero ofrecerles un pequeño contexto con unas imágenes que ustedes van a ver respecto a las condiciones de las trabajadoras del hogar. Y les comento una mirada a la situación de las trabajadoras del hogar remuneradas en nuestro país. En El Salvador laboran aproximadamente 111.780 personas en el sector del trabajo doméstico remunerado. Este es un sector altamente feminizado, ya que de cada 100 personas empleadas, 91 son mujeres y solo 9 son hombres. En el año 2014, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA elaboró un diagnóstico de la situación de las trabajadoras del hogar remuneradas, y entre sus principales hallazgos se pueden mencionar las siguientes. Las edades de las mujeres de este sector de empleo oscilan entre los 13 años y los 88 años. 79.8% de las trabajadoras del hogar remuneradas son madres, y en su mayoría madres solteras. De cada 100 empleadas del hogar, 19 son analfabetas y 49 no han completado sus estudios de primaria. Y en cuanto a sus salarios, el salario promedio mensual es de apenas $133, un monto insuficiente para satisfacer las necesidades vitales de estas mujeres y sus grupos familiares. Las mujeres que realizan trabajo de hogar de forma remunerada no solo se dedican a realizar los denominados oficios domésticos, sino que producen servicios de cuidados que son indispensables para el sostenimiento cotidiano de la vida de los hogares, de sus empleadores y de la economía en su conjunto. Estos servicios incluyen el cuidado de niños y niñas, el cuidado de personas enfermas, de personas con discapacidad, de personas adultas mayores y hasta el cuidado de mascotas. A pesar de la importancia del trabajo que realizan estas mujeres, estas son víctimas de diversas formas de discriminación y de violencia. Tienen que elaborar jornadas de trabajo mayores a las 8 horas legales, sin derecho a recibir compensación por horas extras laboradas o por trabajar durante días de asueto nacional. No tienen cobertura del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en casos de enfermedad, incapacidad, vejez o muerte. Tampoco están incorporadas al sistema previsional y por lo tanto no tienen una pensión que les garantiza un ingreso mínimo para cubrir sus necesidades básicas durante la vejez. Estas mujeres además laboran en ambientes de trabajo en donde se les inferioriza y se les hace sentir como personas de segunda categoría. En los lugares de trabajo es frecuente que tengan que comer en la cocina
o después que la familia haya comido. No pueden usar los espacios de uso compartido en el hogar, como los baños, la sala, el comedor, la piscina. Tienen que usar un uniforme obligatorio cuando salen con la familia o cuando la familia recibe visitas. Y se hace referencia a ellas usando términos despectivos. Las trabajadoras del hogar muchas veces sufren violencia sexual de parte de empleadores o familiares de empleadores del sexo masculino, con el agravante que pierden sus empleos sin ninguna indemnización. Cuando deciden denunciarlo, se resisten a esta violencia. La discriminación y la violencia contra las trabajadoras de hogar remuneradas representan violaciones a sus derechos humanos y a sus derechos de ciudadanía social. Es un fenómeno nuevo, ha estado presente a lo largo de la historia de nuestro país y se reproduce gracias a la complicidad, indiferencia o tolerancia del Estado y de la sociedad frente a estos abusos. Esto tiene que cambiar. Luego de entonces de esa introducción me gustaría, y estos datos de referencia que fueron preparados por el equipo del Departamento de Economía de la UCA, Julia, me gustaría que iniciemos la entrevista con eso. Desde tu perspectiva, si nos puedes comentar este perfil de las mujeres trabajadoras remuneradas que acabamos de escuchar, ¿es muy similar al de otros trabajadores en otras actividades productivas? ¿Y qué características les distinguen? Se ha reconocido como trabajadores domésticos porque se incluye a hombres que están ocupados en actividades, por ejemplo, de jardinería, los mayordomos u otros oficios que se hacen dentro de los hogares. Sin embargo, son el 99% más o menos de las trabajadoras son mujeres. Otro dato importante que me parece es que del total de hombres ocupados en este sector en El Salvador, en el sector urbano, 76% están en informalidad y el 100% de las mujeres están en informalidad. Otro dato es que del total de personas que trabajan en este sector, el 63% labora más de 45 horas semanales y de estas, más o menos 4.000 son hombres y más de 40.150 son mujeres. Otra cosa es que se mencionaba que el salario promedio es de $133. Pues este es el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, a pesar de solo ser el 9%, ganan más o menos $193 de acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples 2015. También que los municipios donde más se concentra la contratación de estas trabajadoras son San Salvador en primer lugar, en segundo La Libertad, tercero Sonsonate y cuarto Santa Ana, es decir, municipios sumamente poblados, pero también donde viven personas con ingresos un poco más altos, ¿verdad? Que son quienes tienen capacidad de contratar a las empleadas. Otro tema es el tema de la sindicalización. Ya hay alrededor de 4 expresiones organizativas sindicales registradas y no registradas en el sector. Esto aún es poco, por un lado, porque ha habido desinterés de parte de las organizaciones sindicales hasta muy recientemente en organizar a estas trabajadoras. Creo que el considerarlas ciudadanas de segunda categoría era generalizado, no solo a las personas de ingresos altos, sino que ingresos medios incluso. Y ahí nos vamos todos y todas en la colada porque nos convertimos en patronos, ¿verdad? Y entonces tendemos a matizar el tema de los derechos de esas trabajadoras. Y bueno, en cuanto a la similitud, yo creo que sí se parecen mucho a otras actividades porque están en situación de precariedad e informalidad. El tema es que es aún más grave. Y además que la misma legislación nacional permite y avala actualmente esa precariedad, porque en el Código de Trabajo hay un régimen especial, entre comillas, que en lugar de darle mayores derechos, permite los abusos. Entonces, por ejemplo, dice que están obligadas a trabajar en los días de asueto. También dicen que no necesita un contrato de trabajo formal, sino una hoja simple cada 30 días. Es decir, que permite a los empleadores hacer muchas cosas que para el resto de trabajadores y trabajadoras sí está reconocido. Entonces, y también la otra característica es que se da en un espacio privado, en una
casa de familia. Entonces, esto dificulta mucho la labor de la inspección laboral. A pesar de eso, sí es posible hacer inspección laboral. En el año 2012, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social reportaba haber hecho 37 inspecciones, ¿verdad? Pero también hay muy poca capacitación a los inspectores y a inspectoras laborales para poder hacer esto. Entonces, y además choca con el derecho de la inviolabilidad de la residencia, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión ahí que hay que resolver. Gracias por esta mención, Julia, porque nos permite tener un mapeo de las características en función de algunos datos e indicadores de la condición que pueden tener y que sufren muchas mujeres que se dedican a esta área de la actividad económica, de la economía del cuidado en particular. Me gustaría, Aida, que nos comente desde su experiencia personal cuáles son los derechos más vulnerados de las mujeres, de las personas que trabajan, del trabajo en el hogar de carácter remunerado. Sí, bueno, en cuanto a las violaciones que nosotras como trabajadoras vivimos, ¿verdad? Sobre el contrato, como ya lo decía Julia, no tenemos algo que para argumentar cuando entramos a laborar a esa casa y cuando nos despiden, para poder hacer cálculos, ¿verdad? Cuando uno es despedida. También lo que es el salario, que no tenemos regulado un salario mínimo, ¿verdad? Las mujeres ganamos entre 60, 80, $100, 120, ¿verdad? Según el lugar, quizás las colonias donde se trabaja, hay colonias por lo menos en el Escalón que sí pagan un poquito más, pero las colonias que son más así que están fuera de San Salvador pagan menos, ¿verdad? Entonces el salario, también lo del seguro social, ¿verdad? Que el presidente Funes lo dejó opcional y solo se puede nada más ir a pasar consulta. No hay para maternidad, no hay si nos quebramos una mano, no hay si padecemos de cáncer o de alguna otra enfermedad. Para todo eso no hay, simplemente es solo para ir a pasar consulta, ¿verdad? También la discriminación que se vive en los hogares. En cuanto a la comida, ya también lo mencionaba, ¿verdad? No podemos comer en el comedor, sino que en la cocina y en otro horario cuando nos queda tiempo, y si no nos queda tiempo muchas veces ni comemos, ¿verdad? Las jornadas son largas, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿verdad? No hay horario estipulado de 8 horas, ni pago de horas extras, ¿verdad? Ni días de asueto. Ahí no tenemos ninguna prestación que a nosotros nos ampare como trabajadoras, como lo hacen con cualquier otro trabajador o trabajadora de otro sector, incluso en el sector de la maquila, ¿verdad? Todavía reciben esas prestaciones, pero nosotras como trabajadoras de hogares particulares no tenemos, ¿verdad? Entonces es un sinfín de violaciones que vivimos, ¿verdad? Incluso somos expuestas a ser violadas en las casas por el patrón o por el hijo, por el sobrino, ¿verdad? Hay compañeras que han tenido hijos, pero no se atreven a denunciar por el desconocimiento, ¿verdad? Porque ya lo decía también ahí, somos mujeres que no tenemos ni estudios, ¿verdad? Entonces no tenemos esa capacidad para poder denunciar, o muchas veces somos madres solteras, decimos, bueno, gano en que sea un poquito a no ganar nada, hay mucho que ver, hay que mandar para los hijos. Los que tenemos estudiando, ¿verdad? Si migramos de los cantones hacia la capital o de los departamentos. Entonces, es bastante una gran precariedad la que nosotras vivimos, ¿verdad? Y una gran explotación, una gran discriminación que se da, que hasta estas alturas creo yo que ya no tendríamos por qué estar en esa situación, ¿verdad? Pero todavía estamos. Tenemos que hacer una pausa, Aida y Julia, pero me gustaría que en el siguiente bloque hablemos de una perspectiva histórica del trabajo del hogar remunerado, pero también, Aida, me gustaría que nos comente un poco la relevancia de la organización, de cómo se tienen que organizar o cómo está en este momento la organización de las mujeres, de las personas que trabajan en este sector de la economía. De momento, permítanos una pausa, volvemos en instantes.
Continuamos entonces en Informa TVX Economía. En esta oportunidad estamos hablando de las condiciones, de la situación de las mujeres trabajadoras del hogar remuneradas en El Salvador. Y me acompañan en esta oportunidad Julia María Aguilar de la Fundación Ebert y Aida Rosales, trabajadora del hogar remunerada y secretaria general del Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remuneradas del Salvador. Ahora me gustaría que en esta oportunidad, que en este bloque, Julia, coméntenos un poco desde la lectura histórica de cómo se puede ver esta expresión del trabajo del hogar remunerada, cómo podemos hacer una lectura en el tiempo de procesos históricos, de cómo se ha ido desarrollando esta expresión laboral, pero también obviamente cuáles son los agravios o las violaciones a los derechos laborales y económicos que se ha sufrido en este sector. Bueno, una cosa que me gustaría recalcar es que me parece que este tipo de trabajo combina mucho las relaciones patriarcales con las relaciones económicas. Entonces, cómo el trabajo de las mujeres y el trabajo que tiene que ver con el cuidado de las familias se pone en función de las relaciones económicas. Y porque este es un trabajo asalariado, pero con características feudales y con características esclavistas incluso. Y es por eso también que hay muchas palabras muchos términos que se usan para llamarlas, que no les dan la calidad de trabajadoras, sino al contrario, las colocan como servidumbre, como alguien que tiene que estar en función totalmente y que le debe obediencia al patrono. Entonces, por ejemplo, es un trabajo que se desarrolla en una casa familiar, en un espacio, donde también se le da, el salario se paga una parte en moneda, digamos, sí, pero la otra también es en especie. Entonces, pero esa en especie también depende de lo que el patrono o patrona quiera dar, ¿verdad? Depende, y a veces se toma como si fuese una buena voluntad, ¿verdad? Entonces, incluso cuando somos empleadoras nos sentimos buenos o buenas si le damos los días libres. Como si fuera una dádiva. Sí, exactamente. O sea, como, no, si yo le doy vacaciones, o sea, le di aguinaldo, o sea, como si fuese algo que se le da porque somos buenas personas, y no es así. Se les debe dar porque son trabajadoras. Es decir que eso tiene características de esclavitud, tiene características de el feudalismo también, porque se cree que estas personas, los empleadores y empleadoras son casi dueños o que le están haciendo un favor de darle donde vivir incluso a las trabajadoras. Entonces, para no extenderme más en esta parte, solo quisiera decir también que juega mucho en este tipo de trabajo el vínculo afectivo que las trabajadoras terminan estableciendo con las y los integrantes de la familia. Entonces, también se explota mucho ese amor que ellas desarrollan por los hijos e hijas, por ejemplo, de la familia contratante. Entonces, ellas también sienten mucha dificultad para rehusarse a quedarse, a levantarse sumamente temprano o a quedarse hasta muy tarde para atenderles. También sienten que si se van a tomar su tiempo libre o que si exigen sus derechos, están como traicionando a esa familia que les ha hecho el favor de darles donde vivir, de darles comida, de darles trabajo. Entonces, es decir que tanto desde las mismas trabajadoras como desde la parte contratante llegamos a establecer ese vínculo de servidumbre, ¿verdad? De que somos ellas son ciudadanas de segunda categoría y están para atendernos. Aida, me gustaría, de estas ideas que nos ha brindado Julia, tener su apreciación. ¿Considera que el trabajo del hogar remunerado ha venido evolucionando en valorar o en reconocer su trabajo? ¿Usted piensa que las personas van reconociendo más el trabajo que ustedes hacen, no solo por la cantidad de horas, también el despliegue físico que requiere de esto, de atención, de preocupación en el cuidado de los niños, de los adultos mayores, en las condiciones del hogar, en mantener el hogar limpio, la comida, entre otras cosas? ¿Usted piensa que la sociedad, las personas reconocen el valor y el significado del trabajo que realizan las mujeres en el trabajo del hogar remunerado en este país? Pues en mi forma de pensar, no se valora, ¿verdad? Quizás habrán algunas pocas personas que sí lo han de valorar, pero en lo que es la mayoría de empleadores y empleadoras no valoran todo el trabajo que nosotras
hacemos, porque incluso dejan lo más preciado de ellos, que son sus hijos, su casa, ¿verdad? Que una se los cuide, una trabajadora del hogar, pero no valoran en nada todo eso que se hace, porque incluso nosotras como madres dejamos a nuestros propios hijos por venir a cuidar hijos de otras personas, ¿verdad? Y los cuidamos bien, los atendemos bien, pero todo ese trabajo no es valorado, ¿verdad? Incluso dejamos toda una vida en esa casa y al final nos quitan y no nos dan ni 5 y no tenemos ni una pensión para en nuestra vejez poder disfrutar una vejez bien, ¿verdad? Pero no es así. En esta sociedad los empleadores pues solo miran para ellos y para ellos y para ellos, porque incluso nos hemos reunido con el Consejo del Salario Mínimo de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? De Relaciones Internacionales para la aprobación del convenio 189 y lo que ellos dicen que eso viene a perjudicar el bolsillo de las personas que contratan empleadas, ¿verdad? Porque no se les puede pagar el salario mínimo porque es mucho, ¿verdad? Y estas personas no ganan ni $1,000, sino que ganan miles y miles, ¿verdad? Entonces yo siento de que es falta de conciencia, ¿verdad? También lo que hay aquí en este país, ¿verdad? Y no están en la disponibilidad de poder apoyar a las personas que nos matamos día a día trabajando para sacar adelante a nuestros hijos y a la sociedad, porque nosotras aportamos a la economía de este país. Me gustaría que me platique un poco, Aida, cómo es el grado de organización, cómo se han venido organizando para tener estos acercamientos en la Asamblea Legislativa en función de la ratificación del convenio 189 de la OIT que usted bien ha hecho mención, y otras iniciativas y otros puntos de necesidad para regular y establecer parámetros justos del reconocimiento del trabajo, no solamente económico, sino de otras de las prestaciones que se deben de tener. ¿Cómo han venido organizándose ustedes? ¿Cómo ha venido evolucionando este trabajo en conjunto que ustedes hacen? Bueno, lo que nosotras hacemos es aliarnos, ¿verdad? Con otras organizaciones, con otros sindicatos, con otras federaciones, porque ahorita estamos en un grupo, ¿verdad? Donde hay diferentes organizaciones sociales y sindicales que se llama la COSET, ¿verdad? Sí. Con la Fundación Ever. También estamos con el apoyo de Mélidas, con FEACIES, que también estamos afiliadas a esa federación, ¿verdad? Ahorita también nos hemos afiliado a la Confederación Latinoamericana y del Caribe, ¿verdad? De Trabajadoras del Hogar, y a la FIT, ¿verdad? Que también es la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, ¿verdad? Y estamos uniendo esfuerzos, estamos buscando otras formas para poder incidir, ¿verdad? Ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, para poder hacer presión, ¿verdad? Para que se apruebe lo que es el convenio 189 y hacer conciencia también, porque lo que vemos que pueden haber leyes, pero si no se conocen, si no se cumplen, ¿verdad? No vamos a avanzar tampoco, porque en este país se hacen leyes y al final no se cumplen, ¿verdad? O las desconocen los tomadores de decisiones, no las leen, no les toman importancia. Entonces, siempre las mujeres quedamos en un segundo plano. Igual vienen elecciones, ¿verdad? Y las peticiones de las mujeres hasta después de las elecciones, y nunca le dan prioridad a las demandas que nosotras como mujeres hacemos. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque, Julia, discutamos un poco también cómo este tema pasa invisibilizado en los medios de comunicación, si queremos llamarlo de esta manera, mayoritarios, y por qué es relevante que a través de este espacio de Informa TVX Economía lo pongamos en discusión en la agenda pública de las personas. Y también, Aida, me gustaría que nos comente un poco de la historia del Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remuneradas en El Salvador, cómo surgió, qué actividades han estado realizando y qué proyecciones tienen. Me gustaría que lo hablemos en el siguiente bloque. De momento, permítanos una pausa, regresamos en minutos.
Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX Economía. En esta oportunidad estamos hablando de las condiciones de las trabajadoras del hogar remuneradas. Lo estamos haciendo con Julia María Aguilar, coordinadora de programas de la Fundación Ebert, y con Aida Rosales del Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remuneradas de El Salvador. Y hay un aspecto que vale la pena que lo pongamos en reflexión, Julia, es cómo es identificado, cómo se presenta en los medios de comunicación la figura de las trabajadoras del hogar remuneradas, pero por otra parte no se mencionan sus reivindicaciones laborales o no se discuten en los grandes medios de comunicación estas luchas, estas reivindicaciones, estas demandas que le exigen al Estado, pero también a los empleadores. Me gustaría que hablemos esto desde el elemento, si queremos, más mediático, más comunicacional. Bueno, yo pienso que hay dos respuestas para eso, por lo menos. Por un lado, los medios visibilizan mucho la imagen de las trabajadoras, pero lo hacen más, por ejemplo, en las telenovelas o en programas. Entonces, y lo hacen desde esa idea de que una mujer pobre luego va a conocer a un hombre con dinero y se va a casar y no sé qué, y entonces a eso va a salir de la pobreza, por ejemplo, pero no se visibiliza la lucha de las trabajadoras. Y por el otro, donde están invisibles, es en la discusión pública y política en relación a sus derechos, sí, ¿verdad? Incluso las mismas instituciones, a excepción, creo yo, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que sí se ha posicionado bastante fuertemente a favor de esto, ha habido muy poco de parte de las instituciones que tienen la responsabilidad de impulsar la ratificación del convenio. No ha habido mayores luces de que eso vaya a suceder. En algunos casos los diputados y diputadas dicen sí, nos parece que es importante, lo tenemos en la agenda, pero parece que está en la última parte de la agenda y que no lo llegan a discutir. Entonces, o como bien decía Aida, en algunos momentos electorales el tema como que sale a la luz, pero luego en la práctica no pasa, ¿verdad? Entonces yo creo que ante la población la imagen de las trabajadoras se sigue reproduciendo tal cual está, ¿verdad? Como si las relaciones tal cual están son justas y son válidas, y que las trabajadoras van a salir adelante a raíz de su propio esfuerzo y de si tienen contactos o qué sé yo, pero no es algo que se está posicionando como una cuestión de derechos, ¿verdad? No es algo que se está posicionando como algo indispensable para el funcionamiento de la sociedad. Y aprovecho esta parte para mencionar, por ejemplo, que ahorita está acá en el país, por ejemplo, con el gane de Trump en Estados Unidos, o el tema de los refugiados y refugiadas en Europa. Entonces se habla mucho de la migración, pero por ejemplo no se habla que muchas de las mujeres migrantes van a hacer trabajo doméstico y del cuidado a esos países ricos. Entonces, y que el trabajo de estas mujeres migrantes en condiciones de precariedad e informalidad permite que el resto de trabajadores y trabajadoras asista a sus centros de trabajo y puedan hacer todas las actividades productivas, y también tengan actividades recreativas, tengan momentos plenos con sus propias familias. Es decir, que el funcionamiento de las sociedades y de las economías está sobre los hombros de estas mujeres y no nos estamos dando cuenta. Ellas son las creadoras, las principales creadoras de riqueza, además de las mujeres y el resto de personas que hacen trabajo del cuidado no remunerado también, ¿verdad? Entonces, pero todas estas personas que cuidan de niños y niñas, que van a ser los trabajadores y trabajadoras del futuro, además, que cuidan de las adultas y adultos mayores, que fueron los trabajadores y trabajadoras antes, que cuidan de personas en situación de discapacidad, es decir, son personas que están garantizando la vida de las personas, ¿verdad? Y también cuidan de los trabajadores y trabajadoras actuales, porque para que tanto en los países ricos, como ya lo mencioné antes, como en nuestro país, las personas
para poder trabajar y necesitan ciertos cuidados, necesitan ciertas atenciones, necesitan tener ropa limpia, necesitan tener comida y demás. Entonces eso o lo hacen ellas mismas o contratan. Entonces es un trabajo importante que no lo podemos dejar de hacer, ¿verdad? Pero si es tan importante, deberíamos reconocer los derechos y deberíamos reconocer el valor y todo el aporte económico que estas personas están haciendo. Aida, me gustaría que nos comente un poco sobre los orígenes del sindicato del cual usted es parte, cómo inició la organización, qué tipo de actividades han estado desarrollando y cómo se ven a futuro para visibilizar mucho más y tener respuestas a las demandas y a las prerrogativas y a los derechos que ustedes están demandando. Sí, bueno, nosotras iniciamos en el 2009 haciendo encuestas en las diferentes colonias de San Salvador, ¿verdad? Porque vemos y vimos la necesidad de organizarnos por todas estas violaciones que ya les había mencionado. Entonces decidimos, ¿verdad? Ir a las colonias y motivar a las mujeres trabajadoras para que se organizaran, se capacitaran, conocer nuestros derechos y poder ir a denunciar o a demandar, ¿verdad? Entonces fue así como inicia el proceso. Luego hacemos todo un proceso de legalización para que nos dieran nuestras credenciales en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Primeramente no lo aceptaron, estaba este señor que ya falleció, ¿verdad? El exministro Centeno, y él nos denegó todo para poder legalizar el sindicato. Luego entra la ministra Sandra Guevara, ¿verdad? Una mujer que está a favor de la lucha por las mujeres, y ya inmediatamente pues ella se reúne con nosotras y nos pone asesores para que nos ayudaran a seguir los pasos para poder legalizar en el sindicato. En el 2014, en diciembre, ya ella nos está entregando nuestras credenciales, ¿verdad? Ya el sindicato ya legalizado, y nosotras ya veníamos iniciando también trabajos organizativos. Se presentó una pieza a la Asamblea Legislativa de reformas al Código de Trabajo, del artículo 76 al 83, ¿verdad? Para el contrato, horas extras, 8 horas laborales, todas estas violaciones que también en el Código de Trabajo están en un régimen especial, ¿verdad? Entonces se hace esa remodelación para meterla a la Asamblea, pero igual la metimos en el 2012, ¿verdad? Y tampoco se ha dado respuesta sobre esa pieza que se metió a la Asamblea. Y venimos haciendo marchas, plantones, foros, ¿verdad? Con diversas organizaciones que nos están apoyando, diversos sindicatos. Igual a nivel internacional, pues yo he tenido la dicha de participar en encuentros, ¿verdad? Para ver qué avances van en otros países que ya han aprobado lo que es el convenio 189, ¿verdad? Y para que otros países también se pueda aprobar. También hemos participado con la Fundación Ever en los pisos de protección social en Ginebra, ¿verdad? Que también es otro, ese mismo tema se va metiendo ya más profundo sobre también el tema de cuidado, ¿verdad? Porque nosotras aquí no tenemos ningún piso de protección, ¿verdad? Ni a nivel de país. Lo único que se tiene son los útiles escolares que se les dan a los niños, pero nosotros queremos como impulsar más, ¿verdad? Ese tema de los pisos de protección social, que abarque a todas las personas de nuestro país, ¿verdad? Y principalmente a las trabajadoras del hogar. Y es así como hemos venido trabajando, haciendo esta lucha, yendo a la Asamblea, pidiendo audiencia para poner en agenda nuestras necesidades, nuestras demandas, ¿verdad? Que queremos que se nos reconozca, que se nos visibilicen nuestros derechos, igual que todo trabajador y trabajadora. Me ha comentado algo muy relevante, Aida, es las experiencias que usted ha podido conocer, sobre todo la implementación ya de este convenio 189 de la OIT. ¿Qué podemos tomar para el caso de nuestro país de esas experiencias que usted ha conocido que deben de ser aplicadas o que deben ser desarrolladas en nuestro país de estos lugares donde ya es vigente?
Bueno, sí, hay por lo menos en Argentina, ¿verdad? Las trabajadoras migrantes que migran a ese país, se les da un carnet, ¿verdad? Para que ella tenga todos los derechos como que fuera ciudadana de ese país, ¿verdad? Igual en otros países hay un salario mínimo. En Costa Rica, las mujeres trabajadoras del hogar tienen un salario mínimo, ¿verdad? Y no es poquito, sino que es algo elevado, son como $300 los que ganan. Allá no es dólar, ¿verdad? Pero ya cambiándolo en el dinero son como $300 los que ganan. Y en diferentes países, por lo menos en Ginebra, que tuvimos la dicha de ir con Julia, ¿verdad? También las mujeres pues tienen sus prestaciones sociales, ¿verdad? Les pagan un buen salario. Y así en otros países, en Chile, también las mujeres trabajadoras del hogar, ¿verdad? Tienen buenas prestaciones, tienen seguro social, tienen pago de horas extra, ¿verdad? Se les reconocen sus derechos, ¿verdad? Son pocos los países que todavía, por lo menos Honduras, Guatemala, casi estamos en la misma situación, ¿verdad? Pero sí, ya en otros países ya se va avanzando con lo que es los derechos de las trabajadoras del hogar, pero sí tienen ya bastante tiempo las organizaciones de verse organizado y de hacer presión ante las instancias correspondientes, ¿verdad? Y se les ha escuchado. Y a su criterio, Aida, ¿qué se necesita en este país para activar más la organización de las personas, de las mujeres trabajadoras en ese sector de la economía del cuidado? ¿Qué falta? ¿Qué se necesita hacer para hacerlo más fuerte todavía y que las exigencias y las demandas pues todavía tengan más peso ante los diputados, las diputadas, ante las instancias de gobierno? ¿Qué se necesita para fortalecer la organización? Bueno, en mi forma de ver, yo pienso de que tendríamos que nosotras tomar más conciencia, quizás nosotras como trabajadoras, ¿verdad? Y reclamar nuestros derechos que por ley nos corresponden y unirnos y que las diferentes organizaciones se unan, ¿verdad? En una misma voz y hacer no sé qué se podría hacer, pero que se nos oiga, ¿verdad? Y que todas, pero todas, ¿verdad? Nos pongamos en ese mismo lugar y hagamos esa presión, porque de otra forma creo que no nos van a escuchar, ¿verdad? Porque si nosotras nos quedamos que otras trabajen por nosotras, no lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, en las reuniones que nosotras tenemos con las diferentes organizaciones, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer, como plantearnos algo, un objetivo principal, que todos nos unamos y que hagamos esa gran manifestación, marcha, no sé qué podemos hacer, pero de hacerlo y que todas digamos una misma voz. Perfecto. Tenemos que hacer una pausa, Aida y Julia, pero me gustaría que en el último bloque tengamos las valoraciones y reflexiones de ustedes respecto al tema que hemos estado discutiendo en el transcurso de una hora. Permítanos una pausa, volvemos en minutos. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en Informa TVX Economía. En esta oportunidad, domingo 14 de mayo, estamos hablando sobre la situación de las mujeres trabajadoras del hogar remuneradas en nuestro país. Estamos en el último bloque de valoraciones finales. Este bloque es para la reflexión de la temática que hemos abordado, que nuestras invitadas han abordado en el transcurso de esta hora. Y creo que es importante visibilizar cuáles son las reflexiones que ellas les ofrecen a ustedes para tener presente las condiciones no solamente económicas, también de derechos laborales, de situación de protección social, que las mujeres que se dedican al trabajo del hogar remunerado en muchos lugares de este país no lo están disfrutando. Pero me gustaría, Julia, que conectemos un punto que lo decíamos antes de entrar al aire. ¿Cómo se conecta esto de las condiciones de vida, de las condiciones de trabajo y económicas de las mujeres en el sector del trabajo del hogar remunerado con un sistema de protección social, que fue uno de los puntos que hablamos en la oportunidad que usted nos acompañó en este espacio de Informa TVX Economía? ¿Cuáles son los puntos de conexión entre el trabajo del hogar remunerado y un sistema de protección social en nuestro país?
Bueno, quizás mencionar brevemente que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, aprobó una recomendación que se llama pisos de protección social, que básicamente lo que dice es que todas las personas, por el hecho de ser personas, deberíamos tener garantía de salud y garantía de ingresos a lo largo del ciclo de nuestra vida, es decir, durante la niñez, durante la edad productiva, reproductiva, durante nuestra adultez mayor, no sé si está bien dicho, pero bueno, y que además, por ejemplo, las personas que tienen necesidades especiales también deberían tener ciertas garantías, y además que todas las personas que se dedican al cuidado deben también tener todas esas garantías. Entonces, demanda del Estado ciertos programas, además de financiamiento que asegure el funcionamiento de esos programas y la sostenibilidad en el tiempo, que permita el acceso a los servicios públicos, y que estos deben ser de buena calidad, ¿verdad?, y accesibles. Entonces, estamos hablando de la educación, estamos hablando de la salud, del sistema previsional. Entonces, por ejemplo, Aida mencionaba, ¿verdad?, lo de los paquetes escolares, el vaso de leche y demás. Entonces, todo ese es el sistema de protección social universal en nuestro país. Entonces, ¿cómo se conecta con esas trabajadoras? Por ejemplo, una de las demandas es que estas trabajadoras deberían tener por lo menos un salario mínimo. Sí. Entonces, pero muchos de los argumentos es, pero es que yo gano poco porque no puedo pagarles eso. Bueno, pero el Estado debería proveer de ciertos servicios para descargar de costos a las familias, y de esa manera también las familias deberían poder o suplir sus necesidades a partir del sistema público, o si lo van a contratar privadamente, ¿verdad?, hacerlo pagándolo lo que corresponde. Entonces, sí se necesita cierta provisión de servicios públicos, o como las feministas le llaman, infraestructura social del cuidado. Entonces, y además que las trabajadoras, otro comentario que Aida hacía antes era, nosotras vamos a las casas a cuidar a los hijos e hijas de otras, pero ¿quién cuida a los nuestros? Sí. Entonces también las trabajadoras del hogar necesitan de la provisión de servicios públicos para garantizar otras cosas que ellas con sus salarios no pueden acceder. Entonces, es indispensable que se mejore la atención en el sistema público de salud, también que se avance en la cobertura de la seguridad social. Es indispensable que se mantengan en el tiempo los servicios como, bueno, los programas como los paquetes escolares, los útiles y todo eso, porque de lo contrario, esas trabajadoras, como el resto de la población, tendrían que comprarlas privadamente. Es decir, que el contar no solo con un piso básico de protección social, sino ir avanzando progresivamente a un sistema de protección que garantice una protección en salud e ingresos para todas las personas, es algo que nos beneficiaría a todas y todos. Julia, me gustaría aprovechar que estamos en el bloque final de este programa. ¿Cuál es su reflexión respecto a los desafíos en la organización que deben de tener las trabajadoras de este sector, de las trabajadoras del hogar remuneradas? Ya habíamos tenido la posición de Aida en el bloque anterior y me gustaría escuchar la tuya sobre cuáles son los desafíos en este campo organizativo, porque también es una expresión que se tiene en otras áreas de sectores o de trabajadores y trabajadoras en otros campos de actividad económica, que falta mayor cohesión, organización y unificación entre sindicatos y organizaciones para tener todavía un brazo más fuerte ante el Estado, ante los empleadores, ante el sector privado, en función de sus demandas. ¿Cómo lo valoras tú? Bueno, el primer reto es incrementar la afiliación, ¿verdad? Y me parece que es importante que ellas sean organizados sindicalmente, sí, porque el sindicato es
la herramienta organizativa reconocida nacional e internacionalmente para la defensa de los derechos laborales y es la única expresión organizativa que tiene posibilidades de negociar colectivamente. Entonces, pero para poder llegar a un nivel de negociación necesitan tener fuerza y para eso necesitan tener base afiliada. Sí. Entonces, eso es uno de los primeros retos. El segundo también, continuar el diálogo que ya están entablando con las organizaciones del movimiento sindical en general y el movimiento sindical en general debe sensibilizarse a favor de los derechos de esas trabajadoras. Otra cosa también es continuar el diálogo que estas trabajadoras han tenido con el movimiento de mujeres y feministas, que eso es muy importante y es casi inédito. Ha habido a lo largo de la historia incluso un rompimiento bastante fuerte y una pugna entre el movimiento feminista y el movimiento sindical. Y me parece que ahora esto va cambiando a partir de la lucha de estas trabajadoras o de otras mujeres trabajadoras en situación de precariedad. Y me parece que es una alianza muy fuerte y que se debe continuar. Entonces, y esto ha sido impulsado por las mujeres dentro de los sindicatos. Entonces, también creo que pueden hacer una labor muy importante de sensibilización al interior de los movimientos sociales y también una sensibilización a nivel general, que creo yo que es el reto más difícil, garantizar que todas las personas empecemos a verlas como nuestras iguales y empecemos a reconocer que si yo tengo derechos por ser trabajadora, ella también los tiene. Entonces, y que no puedo matizarlo porque mis ingresos no sean tan altos o por lo que sea, no puedo decir, en mi caso sí necesito mínimo, el salario mínimo y ellas démosles otras cosas. Entonces, también otra es avanzar hacia la ratificación del convenio 189 y la armonización de la legislación nacional, o sea, que ya no existe ese régimen especial que legitima la discriminación y que legitima la subvaloración de estas trabajadoras. Y por último, creo que también avanzar hacia o presionar a las instituciones del Estado para que mejoren su accionar, sobre todo en el tema de la inspección laboral. Entonces creo que eso es clave para que ellas puedan defender sus derechos. Perfecto, Julia. Cierro con usted, Aida. A su criterio, ¿cuáles son los desafíos principales que enfrenta no solamente su sindicato, también las mujeres trabajadoras del hogar que se desarrollan en economía del cuidado y que no son reconocidas no solamente socialmente o a nivel económico, también son víctimas de discriminación? ¿Cuáles son los retos para botar este tipo de obstáculos y estas barreras? Bueno, como decía Julia, ¿verdad? La afiliación y la organización es lo que nosotras le estamos apostando, que más mujeres conozcan sus derechos y para que puedan reclamar ante las instancias del Estado, ¿verdad? Y también como mujeres, pues uno de los desafíos que tenemos es que las mujeres solo el día domingo o día sábado en la tarde le dan libre y cuando le dan libre se van, ¿verdad?, donde ellas han dejado sus hijos. Entonces es bien difícil para poder organizarlas. Nosotras tenemos que adecuarnos al tiempo, ¿verdad? Y si es 1 hora o 2 horas, pues allí nosotras les decimos, mire, esto es sus derechos y esto nos están violentando, y muchas mujeres dicen, sí, es cierto, yo no tengo seguro social, no tengo vacaciones, no tengo nada. Entonces está bien que haya sindicato y nos vamos a ver cómo nos organizamos, ¿verdad? Y también sería de que entre más organizaciones nos unamos, ¿verdad?, por esta causa, por la ratificación del convenio 189, las reformas al Código de Trabajo, ¿verdad?, que se civilicen nuestros derechos. Entonces creo yo que vamos a ir avanzando, ¿verdad? Porque como decimos, una sola golondrina no hace verano, ¿verdad? Sino que tenemos que estar unidos y unidas para poder hacer presión a nivel nacional y a nivel internacional, ¿verdad? Porque también la OIT está apoyando, ¿verdad?, lo que es a los sindicatos. Entonces nosotras tenemos que aprovechar a estas instancias que también nos están dando su apoyo, ¿verdad? Y como sindicato, pues nuestro objetivo es siempre luchar por defender los derechos
del sector de trabajadoras del hogar remunerado. Perfecto, quiero darles las gracias por habernos acompañado y haber estado con nosotros en esta oportunidad y visibilizar el tema, que el cual vamos a seguir abordando y reflexionando en este espacio de Informa TVX Economía, porque es una propuesta distinta, alternativa y crítica de los problemas de la realidad económica de nuestro país. Aida, gracias por haber estado con nosotros, ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Gracias, Julia, también por habernos acompañado. No, muchas gracias por la invitación. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañaron en esta oportunidad Julia María Aguilar, coordinadora de programas de la Fundación Evert, y Aida Rosales, del Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remuneradas en El Salvador. Gracias por habernos acompañado. Será hasta un próximo capítulo de Informa TVX Economía.